Cordial saludo para todos. Continuando con la temática que analizábamos en un video anterior sobre los requisitos para estar obligado a presentar declaración de renta, hoy quiero hacer énfasis en el concepto de la residencia. Concepto fundamental que nos ayudará a entender un poco si una persona está o no obligada a presentar declaración de renta en el país e incluir sus ingresos o bien de fuente nacional o bien de fuente extranjera. Entonces de allí que reitero la necesidad de poder abordar este tema. Es importante tener en cuenta que la sujeción pasiva de las personas naturales radica en un principio, además de la fuente, en el de la residencia. Colombia es un país que combina los dos principios, el de la fuente y el de la residencia. Como les decía anteriormente, me voy a detener en el análisis de la residencia. Las personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el país y las sucesiones ilíquidas de causantes con residencia en el país en el momento de su muerte están sujetos a impuesto tanto sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional y fuente extranjera, a diferencia de los no residentes, bien sea personas naturales, nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país y las sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte no eran residentes en el país están sujetos a impuestos y ganancias ocasionales solo de fuente nacional. Como ven ustedes allí, hemos hecho referencia al concepto de residencia. ¿Pero qué es la residencia? La norma me define la residencia como la permanencia continua o discontinua en el país por más de 183 días calendario durante un periodo de 365 días calendario consecutivos. Ahora bien, ¿qué significa eso? Suena como un poco complejo, pues vamos a tratar de esquematizarlo mediante un simple ejemplo. Supóngase que una persona natural que es extranjero llega a Colombia el 1 de agosto del año 2021. Por lo tanto, para evaluar si él durante el año 2021 es residente o no residente en el país, pues debemos tomar un periodo consecutivo de 365 días calendario para evaluar la situación particular de esta persona. Es decir, vamos a tomar desde el 1 de agosto, que es el primer día de su llegada al país, hasta el último día de permanencia en Colombia. O si al 1 de agosto del año 2022 todavía permanece en Colombia, pues ahí tendríamos ese periodo de los 365 días a que se refiere la norma. Por lo tanto, del 1 de agosto del 2021 al 1 de agosto del 2022 van 365 días. Debemos analizar en ese lapso si esta persona ha permanecido de forma continua o discontinua más de 183 días en Colombia. ¿Y por qué discontinua? Porque habría que tener en cuenta todas las entradas y salidas que haga esta persona del país y luego hacer la sumatoria de todos esos días que haya permanecido en Colombia para determinar si dentro de toda esa sumatoria llegamos a ese número de 183 días de permanencia. Vuelvo y repito, bien sea continua o discontinua. Puede suceder que esa permanencia continua o discontinua recae sobre más de un año, como en el ejemplo que les cito. Este extranjero llega a Colombia el 1 de agosto del año 2021, pero él está regresando a su país y retornando a Colombia de forma intermitente. Entonces, por lo tanto, puede que esa persona durante ese primer año, es decir, 2021, no permaneció. Si yo cuento del 1 de agosto al 31 de diciembre del año 2021, probablemente no me va a dar los 183 días. Así esté durante todos esos meses en Colombia. Pero puede suceder que en esas permanencias en Colombia de manera discontinua durante el 2021 y el 2022, en ese lapso de los 365 días a que hacía referencia, pues sí haya completado los 183. Por lo tanto, en este evento, esa persona se considerará residente a partir del segundo año, es decir, a partir del año 2022. Por lo tanto, por el 2021, esta persona no es residente en Colombia y en principio, al ser no residente por el 2021, solamente estaría sujeto a gravamen sobre aquellos ingresos de fuente nacional
o ganancias ocasionales que hubiere obtenido durante el año 2021. Eso sí, sin perjuicio de analizar otros requisitos que anteriormente analizamos. También es importante tener en cuenta, en el caso de la residencia, que esa persona natural puede ser nacional, pero ese nacional no permanece en Colombia, porque ese nacional viajó a otro país en busca de mejores oportunidades y trabaja actualmente, por decir algo, en los Estados Unidos. Entonces vamos a tratar, por ejemplo, el caso de Pepito Pérez. Pepito Pérez se fue de Colombia en el año 2015 a buscar mejores oportunidades de trabajo en los Estados Unidos. Pero esta persona en los Estados Unidos permanece allí desde este periodo sin retornar a Colombia, pero hay una condición especial frente a Pepito Pérez, que él es nacional. Entonces, por el hecho de ser nacional, debe cumplir alguna de las siguientes condiciones para considerarlo residente en Colombia. En primer lugar, que su cónyuge o compañero permanente no separado o hijos dependientes menores tengan residencia fiscal en el país. En segundo lugar, que el 50% o más de los ingresos sean de fuente nacional. Tercer condición, que el 50% o más de los bienes sean administrados en el país. En cuarto lugar, que el 50% más de los activos se entiendan poseídos en el país. En quinto lugar, que no se logre acreditar la condición de residencia en el exterior para efectos fiscales. Y en este caso, ¿por qué? Porque puede ser que Pepito Pérez está residiendo en los Estados Unidos, pero él es una persona que no tiene su residencia en dicho país porque, digámoslo, es ilegal. No ha logrado obtener su residencia. Por lo tanto, como él no logra acreditar esa condición de residencia, por ese solo hecho se consideraría residente para efectos fiscales en Colombia. Y por último, en sexto lugar, que tenga residencia fiscal en una jurisdicción que haya sido calificada como paraíso fiscal de acuerdo a la reglamentación vigente. Para lo cual entonces vemos que la norma exige acreditar un certificado de residencia fiscal. Entonces, retomando, como vemos, Pepito Pérez es una persona nacional y aun cuando permanezca en el exterior, se podría considerar residente para efectos fiscales si cumple alguna de esas condiciones que hemos enunciado. No obstante, aquí viene lo que yo denomino el sí pero no. Es decir, que Pepito Pérez puede que yo analice estas condiciones y determine que en principio sí es residente. Por ejemplo, Pepito está, como les decía anteriormente, desde el año 2015 residiendo en los Estados Unidos, pero resulta que su esposa, de la cual no está separado legalmente, y sus hijos menores de edad permanecen en Colombia. Entonces, por esa sola condición y por el hecho de Pepito Pérez ser nacional, él se consideraría residente. Entonces, principio residente, pero no obstante, teníamos que evaluar sus ingresos y su patrimonio en donde tienen mayor porcentaje. Entonces, en ese orden de ideas, si el 50% o más de los ingresos de Pepito, él los está obteniendo por su trabajo en los Estados Unidos, entonces esta persona, a pesar de ser nacional y a pesar de cumplir en principio una de esas condiciones para ser residente, entonces ya no se consideraría residente para efectos fiscales. Lo mismo, si al evaluar su patrimonio se considera que su patrimonio en más de un 50% lo posee en los Estados Unidos, tampoco se consideraría residente para efectos fiscales. Entonces, en conclusión, podemos decir que los nacionales que cumplan con algunos de los criterios que establece el numeral tercero del artículo 10, que reúnan una de las siguientes condiciones, ojo, una de las siguientes condiciones, que el 50% más de sus ingresos anuales tengan su fuente en la jurisdicción en la cual tenga su domicilio. Para nuestro ejemplo, los Estados Unidos. O, porque recuerden, una de las dos son excluyentes. O que el 50% o más de sus activos se encuentren localizados en la jurisdicción en la cual tenga su domicilio. Para nuestro ejemplo, Estados Unidos. En dicho evento, esta persona no será residente fiscal en Colombia. Y al no ser residente fiscal en Colombia, pues entonces solamente al estar obligado a declarar,
tendría que declarar solamente los ingresos de fuente nacional que hubiera obtenido en el país, porque en este caso Pepito Pérez, al no ser residente, porque el 50% más de sus ingresos los obtuvo en Estados Unidos o el 50% más de su patrimonio lo posee en los Estados Unidos, él no será residente fiscal, y en el caso de estar obligado a declarar en Colombia por tener ingresos de fuente nacional, pues no incluiría esos ingresos que obtiene en los Estados Unidos. Espero pues que con esto hayamos dado claridad sobre este concepto de residencia, que a veces suele ser un poco más confuso. Los invito a que se suscriban a nuestro canal. Si te gustó este video, por favor le das un like y a la campanita para que puedas recibir nuestros próximos videos. Hasta otra oportunidad.